Thank you very much, Janet, and thank you very much to the Tax También a Justice. la Red de Justicia Fiscal por invitarme a este panel que hablará del impacto de políticas fiscales en el espacio fiscal en servicios públicos. Exploraremos las razones por las cuales es crítico la justicia fiscal para poder llevar a cabo los derechos a educación y de hecho lograr los objetivos de desarrollo del milenio. Vamos también a ver todas las cuestiones que se enfrentan en financiamiento adecuado, esencial para servicios públicos y educación. Veremos las formas en las cuales el gobierno puede abordar estos retos a través de reformas fiscales justas y progresivas para recaudar fondos necesarios para poder exceder los índices de referencia en financiamiento educativo global y tener más de cerca todo lo que pueda ser los objetivos para poder dar educación pública, libre, de calidad e incluyente. Yo voy a compartir en nombre de ella, alguien que no pudo venir. Tenemos a Evelyn Cabenje Moendo, Denis Sinyolo, de la Red de Gobernanza Fiscal de África Oriental, y tenemos a Yandura Chipeta, de Action Aid. David Archer no puede estar con nosotros, por lo cual yo lo voy a cubrir y voy a compartir mi pantalla para poder iniciar esa presentación. Cuando hablamos del financiamiento de servicios públicos, particularmente educación pública, ¿de dónde viene venir el dinero? Bueno, ya les dije que David Archer, jefe de los servicios públicos de Action Aid, no puede estar. Yo soy María Ron Balcera, coordinadora de la Alianza TaxEd, para la Alianza Global para la Justicia Fiscal, Option Aid, Education International y Educación Global. Estamos proponiendo que cuando veamos todo lo que tenga que ver con justicia fiscal y los ingresos que se pueden recaudar progresivamente, también hablaremos del gasto. ¿Cómo se deben gastar estos ingresos con respecto a políticas, intervenciones, toma de decisiones, el equilibrio entre deuda y servicios públicos, y bien también la sensibilidad del tamaño de la participación? Todo esto es un concepto más amplio de pruebas fiscales y aspectos fiscales que son relevantes. ¿Cómo es que las políticas fiscales y el espacio fiscal afectan a los servicios públicos? La estipulación de servicios públicos que respondan al género es clave para poder dar derechos humanos y transformar las vidas de las mujeres. El dar particularmente atención temprana a los niños, educación pública, salud y agua son cruciales. En servicios públicos ha habido un subfinanciamiento durante décadas, de manera crónica. Estos países de bajos ingresos no han sido capaces de poder ofrecer estos derechos, y quiere decir que estaremos muy lejos de lograr los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Se nota particularmente durante la pandemia de COVID-19 porque ha dejado a los países sin la capacidad de responder de manera efectiva. Los que luchan por más financiamiento para servicios públicos luchan entre sí, obviamente, para una mayor participación de lo que les corresponde. Hay quienes tienen mayor educación, quienes quieren más salud, educación, y en lugar de luchar entre ellos, todos deberíamos trabajar juntos para las estrategias de problemas de financiamiento. De particular importancia es la acción sobre la deuda y los impuestos y austeridad para dar un cambio sustentable para todos los servicios públicos. Estamos viviendo una nueva crisis en gasto público, particularmente países de bajos y medianos ingresos, y se está poniendo peor. Los países gastan más del 12% de su presupuesto en estos servicios e invariablemente luchan para reducir los gastos en servicios públicos. La investigación que hicimos el año pasado en el reporte de la OMS dijo cuánto estaban pagando por servicios públicos, y muchos países usaban el 50% del presupuesto. Cuando vimos
que había más del 12% del presupuesto para pagos de repago para servicios, el presupuesto educativo y el presupuesto de salud bajó considerablemente. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional mantiene el gasto público bajo, imponiendo blancos de baja inflación innecesarios en 80% y los blancos de déficit, y está congelando o reduciendo las facturas o los pagos por sueldos en el sector público. Y la mayor parte del empleo del gobierno para maestros, doctores, enfermeras y trabajadores que están en el sector del cuidado se ven afectados. Hay 96% de los países con estos déficits en los blancos que se han propuesto. Esto quiere decir que casi todos los gobiernos no pueden emplear más gente que se necesita en los sectores educativos, de salud, etc. Recomendamos que los gobiernos resistan a esta ideología de austeridad y privatización, porque lo que tienen que hacer es invertir urgentemente en trabajadores del sector público como médicos, enfermeras, maestros y trabajadores del sector de cuidado. Necesitamos construir sociedades y economías a las que les importe tanto la gente como el planeta. Bueno, esta es la investigación sobre a quién le importa en el futuro. Si nos enfocamos en educación y financiamiento de educación, vemos que incluso antes del COVID-19 había un subfinanciamiento crónico. El presupuesto de educación promedio en casi todos los países era de 17%, cuando la meta se suponía que era por lo menos 20%. Sin embargo, estas altas disparidades en gasto educativo, particularmente porcentaje del gobierno, así como el gasto per cápita, se ven afectados. Ahí está la tabla a la derecha que lo muestra. Ya había una brecha creciente en maestros de por lo menos 69 millones y una brecha de financiamiento de 39 mil millones de dólares. Y esto suponía que los países de bajos y medianos ingresos están elevando su gasto de 1.2 trillones de dólares a 3 trillones o 3 mil millones o billones. Casi todo este financiamiento debe provenir de la movilización de los recursos nacionales, o sea, por lo menos 97%. Sin embargo, nos enfocamos solamente en 3% que viene de ayuda y de préstamos o créditos y otras políticas. También entendemos que el servicio de la deuda se ha incrementado y se está comiendo el presupuesto para servicios públicos, particularmente educativos. Antes del COVID-19, ya con el COVID tenemos consecuencias muy malas. Los ingresos de los gobiernos han bajado. La salud y las redes sanitarias tienen prioridades. Se han incrementado los niveles de deuda y pobreza. Y ha habido reducciones en presupuestos y regresión, en un momento cuando realmente necesitamos recursos extra para poder hacer las escuelas más seguras, para poder cumplir con aquellos niños que están en desventaja, que requieren educación, reducir y eliminar las desigualdades educativas que siguen creciendo y pagar por los recursos extra para aprendizaje remoto e inversión en tecnología en educación continua. Para este propósito hay que incrementar las 4 S's del presupuesto, que son las siguientes, en inglés, por supuesto. La participación del presupuesto que se gasta en educación, 20% de presupuesto nacional y 6% del PIB. El tamaño de los ingresos gubernamentales que se hace con una reforma fiscal progresiva que aborde a las multinacionales y no les dé incentivos de impuestos sin incentivos fiscales dañinos, riqueza, tecnología, etc. También vemos la sensibilidad de las asignaciones, particularmente dentro del presupuesto educativo, porque estas asignaciones deben tener criterios de equidad y los presupuestos tienen que ser algo que responda al género y a las acciones incluyentes. Este escrutinio es importante para asegurar que el dinero que llegue
en la práctica se vaya a las organizaciones, sindicatos, maestros, para que todos puedan rastrear estos presupuestos, particularmente en áreas con desventaja. Esta concientización y capacidad de habilidades es necesaria para que los presupuestos sean más transparentes y participativos. Soy la coordinadora del TaxEd Alliance. Nuestro propósito es incrementar de manera sustentable el financiamiento nacional o doméstico en educación pública para desarrollar a los países. La alianza global con TaxEd Alliance forma redes en África, en Asia, el movimiento del Pacífico sobre deuda y desarrollo, Action Aid, Education International y coaliciones nacionales de educación, Education International. También hacemos redes de las partes involucradas para trabajar en temas fiscales en los que trabajan en educación para crear una respuesta transnacional efectiva e integrar coaliciones educativas, alianzas para justicia fiscal. Apoyamos la coordinación y el involucramiento en espacios clave a niveles tanto globales como regionales. Con respecto a nuestras conclusiones, no solamente para educación, pero para otros servicios públicos, es que tenemos que colaborar para reforzar las capacidades de defensoría, para incluir el diálogo, también cambios sobre ingresos fiscales, presupuestos para servicios públicos. Hay que trabajar juntos para abordar problemas financieros estratégicos sobre la deuda, austeridad e impuestos. Hay que tener mayor concientización y defender una mayor y mejor participación en cuanto al tamaño, sensibilidad y escrutinio del presupuesto para servicios públicos. Los gobiernos tienen que resistir la ideología de austeridad y privatización, invertir urgentemente en trabajadores como médicos, enfermeras, maestros, trabajadores en el área del cuidado, y necesitamos desarrollar sociedades, economías a las que les importe tanto la gente como la situación en general y los presupuestos. Dejaremos ahora de compartir la pantalla y nos vamos con Denis Signolo, que hará una presentación en nombre de Education International, hablando de los sistemas fiscales. Denis es experta, investigadora y directora africana de Education International. Él va a tomar la palabra, perdón, es un caballero. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de su uso horario. Ya se indicó que voy a hablar a nombre de 32.5 millones de miembros de Education International. Quiero cubrir muchas cosas. En mi área hay mucho que cubrir. Soy maestro. Creo en el valor que tiene el entregar servicios y explicarlo desde el punto de vista fiscal, o quizá en adición a lo que ya se ha indicado, desde la perspectiva de la red fiscal. En 2019 nuestros gobiernos se comprometieron a asegurar educación de calidad, equitativa, incluyente, desde la educación primaria temprana, educación temprana para todos los niños y niñas. Queríamos que incluyeran que era gratuita, pero se rehusaron. Y por lo menos poner una estipulación de educación, tanto primaria como secundaria, de por lo menos 12 años, que es obligatoria. Y queríamos también que fuese gratuito, o sea, que incluya educación, además de primaria, secundaria y educación superior, pero dijeron que no era asequible. Si nos fijamos en el progreso, en el 2019, Education International llevó a cabo una evaluación de los avances logrados con respecto al sector educativo, y la verdad los resultados fueron muy decepcionantes. Un mensaje claro de los dos resultados es que el mundo estaba fuera del camino correcto para poder lograr las metas y los objetivos de desarrollo del milenio. Lamentablemente tenemos devastación de los sistemas educativos, incluyendo fatalidades ocasionadas por COVID-19. Los blancos, los objetivos que ya se habían establecido en 2019, obviamente no se van a cumplir
en su mayoría. Regresando a la evaluación que hicimos en 2019, lo más importante para lograr el progreso era una ley para financiamiento educativo y básicamente financiamiento nacional, doméstico. ¿Por qué? Porque ya se había indicado que el financiamiento interno constituye a 97% de todos los recursos para la educación y la ayuda para desarrollo un muy pequeño porcentaje. Si queremos hacer avances, nos tenemos que enfocar en el financiamiento nacional, el interno, cómo darle más dinero a la educación, para que ese dinero le llegue a los educadores, a los estudiantes que están en el campo. Quisiera proponer 3 cuestiones claves o llaves para poder abrir el candado para mejor educación. Puede sonar repetitivo quizá, pero yo lo abordo quizá de una manera diferente. Primero que nada, los gobiernos deben cumplir con los compromisos globales para financiar la educación. Eso es fundamental. Probablemente conocen ustedes estos índices de referencia adoptados en el 2015. No son nuevos, ¿eh? Desde el 2015 han estado ahí. Para que los gobiernos inviertan por lo menos de 15 a 20% del presupuesto nacional, 4 a 6% del PIB en educación. Anteriormente, antes de llegar al 2015, el índice de referencia mínimo era 15%. Al haber participado en estas negociaciones, yo mismo tenemos una situación lamentable en donde países desarrollados como Japón, países en Europa y en América del Norte dijeron, momento, no tenemos que invertir mínimo de 12% o lo que sea en el PIB. Tenemos una población que está envejeciendo. El 15% que se pide en países desarrollados se fue al 20%. Así surgió. Queríamos tener por lo menos, hay quienes dicen que no es buen inglés decir al menos de 15 o 20%, pero es cuestión de principio para que se pueda volver lo mínimo. Si estamos invirtiendo entre 15 o 20% es que está bien. Es el mínimo para países en vías de desarrollo. En realidad es 20, que debía ser 20, era 6% del PIB. Decimos que muchos países en vías de desarrollo que están atrasados con respecto a los avances para lograr para el 2030 los objetivos del desarrollo del milenio tienen que tener por lo menos 6% mínimo en educación del PIB. Y es decepcionante ver a nivel global, de acuerdo a Education International, que están invirtiendo 0.4% del PIB globalmente. No es 6% lo que es el mínimo. En África, por ejemplo, países africanos invierten 16% del presupuesto público total en educación, no 20%. Mi argumento entonces es que los gobiernos, particularmente en países en vías de desarrollo, tienen que cambiar ese 0.4%, un mínimo de 6%. Y como dicen los artículos, a 20%, porque podría dar recursos significativos para educación, que a su vez, implicando esto, podría invertirse en infraestructura, pero en maestros, lo que es lo más importante, y otras cuestiones del presupuesto educativo. La segunda llave que decíamos para abrir este cerrojo era la ciencia global, de lo que es el declive a través de acciones innovadoras. De hecho, tenemos una situación en la cual algunos países cumplen con el índice de referencia mínimo como Senegal, pero que aún así no tienen suficientes recursos para educación, sencillamente porque su presupuesto es menor. Por ejemplo, ¿qué tal si una parte del PIB se puede hacer crecer o hacer crecer el tamaño del presupuesto global del país? La consecuencia de esto entonces serían más recursos o una rebanada, digámoslo así, más grande para educación y servicios públicos. Es un ejemplo. Para repetir enfatizando, son pasos sencillos. Cómo combatir la corrupción no es fácil, es difícil, pero se requiere de voluntad política. Los gobiernos tienen que combatir la corrupción para que el dinero que se pierde pueda realmente ir a las escuelas, universidades, colegios, etcétera,
y a otros servicios públicos también. Eso es fundamental. Por supuesto, es importante también lidiar con esto de evitar o hacer fraude fiscal, evasión fiscal, vacaciones fiscales, y también es importante hacer crecer la relación del PIB al impuesto, como ya se ha indicado. Esto es fundamental. Puede ayudar a rendir o dar recursos significativos para la educación. Y luego la llave número 3 a nuestro cerrojo es abordar las condicionalidades y políticas de instituciones financieras internacionales. Ya tenemos ejemplos de políticas del Fondo Monetario Internacional, pero también las del Banco Mundial. Muy a menudo dan consejo a los gobiernos, pero los gobiernos toman el consejo como si fuera una prescripción o prescriptivo, porque de esta manera no se tienen consecuencias para poder recibir lo que el Banco Mundial puede dar. Las condicionalidades incluyen topes en el Fondo Monetario Internacional, topes para los sueldos de maestros, educadores, etcétera. Y es un gran golpe en la capacidad de los países para poder recaudar recursos para servicios públicos, para educación en particular. Estamos viendo muchos retos en varios países por esta razón. Senegal, Malawi, Nepal, en donde hay evidencia que de hecho estas condiciones las imponen los gobiernos. Se insta a los gobiernos a que congelen el gasto público, que contraten a nuevos educadores para educar y hacer su labor. En colaboración con ActionAid, Education International está haciendo estudios para abordar en Malawi, Zambia, Nepal, etcétera, para que en octubre ya tengamos los resultados iniciales y ayudarnos a responder mejor a los retos. Finalmente, quisiera compartir brevemente con ustedes una de nuestras campañas que llamamos Respuesta Global a la privatización y comercialización de la educación. A través de esta campaña retamos a los que están privatizando la educación pública, incluyendo cadenas de escuelas internacionales que dan lo que se llaman escuelas costosas. Todas las escuelas son costosas para familias pobres. Se incluye una cadena de escuelas que está operando en algunos países africanos que se llama Bridge International Academies. Hemos emprendido acción en Kenia, en Uganda, también en Ghana. Hemos emprendido acción en Liberia y en otros sitios con buen éxito. Por ejemplo, en Kenia y Ghana, los gobiernos han emprendido acciones que ha limitado las actividades que realiza, pero continuamos en esta actividad, lidiando con esto, construyendo puentes y tratando de hacer más. Colegas, ya para concluir, de hecho, es un reto que impuso el COVID-19, pero incluso antes del COVID-19. Es claro que con las tendencias actuales no se lograrán los objetivos de desarrollo del Milenio de Naciones Unidas para el 2030. Podemos continuar escuchando que los gobiernos son pobres, que no tienen suficientes recursos en cuanto a minerales se refiere para poder liberar y poder tener más dinero para servicios públicos. La justicia fiscal, la tributación justa es muy importante. Luchar contra la privatización, pero al mismo tiempo poniéndole presión a los gobiernos a nivel legislativo para que emitan medidas concretas para que haya más dinero para educación, recauden más impuestos y que una buena participación del dinero se vaya a servicios públicos y educación es absolutamente esencial. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Denis. Excelente presentación. Al final tomaremos preguntas, pero escriban en el botón vivo para que podamos contestar al final sus preguntas. Bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a Evelyn Kabengue, que va a hablar a nombre de Senegal y Zambia de justicia fiscal de la Red Africana, y desde el 2020 ha trabajado con Alianza Fiscal y Educativa con socios nacionales para la Defensoría de cómo mejorar políticas fiscales y tener recursos para financiamiento educativo.
Everlyn, tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Va a ser muy claro. Díganme si ven mi pantalla. Muy bien, muchas gracias. La Red de Justicia Fiscal en África ha hecho mucho trabajo como parte de la Alianza de Educación en términos fiscales para tener impacto de políticas fiscales y de impuestos sobre el financiamiento de la educación. Mi presentación tiene que ver en su mayoría con Zambia y en Senegal. Hemos recaudado datos que se pueden compartir. Quiero darles una visión general del financiamiento educativo en Zambia y cómo ha ocurrido en los últimos años. Primero, diré que Zambia tiene varios compromisos políticos a nivel regional. El primero es lo que requiera un incremento del PIB para que se pueda asignar en los siguientes 5 años y luego en los siguientes 10 años. Y por supuesto la declaración Incheon que se adoptó en el 2015 estipula y le ha dado contexto al 20% que se requiere del presupuesto anual que se le asigne al sector educativo. Aquí vamos a escuchar que en su mayoría Zambia no ha sido capaz de cumplir este requisito, no ha sido capaz de cumplir con estos aspectos regionales e internacionales de asignaciones presupuestarias para la educación. Y lo más preocupante es el impacto en el GERO sobre esta insuficiencia para asignar recursos en Zambia. Como lo pueden ver aquí, hay una inequidad en los recursos. Sobre todo en las mujeres adultas, mujeres que no han llegado a la secundaria. Necesitamos un 9.5%. Solamente ellas son las que han llegado a ese nivel de educación. Esto demuestra que se requiere muchísimo más trabajo en este sector en específico y más recursos se necesitan para financiar la educación en Zambia. Los oradores anteriores han mencionado que una de las maneras más sustentables de aumentar los recursos en Zambia, como se puede mostrar en esta gráfica, es lograr ingresos tributarios, que son el mayor ingreso en Zambia, como se ha mostrado ya en India. La contribución de los impuestos hacia la renta están aumentando. Por lo tanto, necesitamos ver la manera en la que Zambia puede seguir aumentando sus capacidades para financiar la educación y crecer de acuerdo con las políticas tributarias de Zambia, porque esto dificulta y es frustrante para el proceso para aumentar los recursos nacionales para la educación. Solamente quiero decir que no es un hecho divertido, pero entre el 2010 y el 2012, Zambia perdió aproximadamente 1.9 mil millones de dólares estadounidenses. Y estos son recursos que se pudieron haber focalizado para la educación en el 2019. La cantidad era un 9% del PIB. Por eso vemos que Zambia está perdiendo una gran cantidad de recursos por estos flujos financieros ilegales. Es una cantidad muy considerable debido a estas políticas débiles que permiten que estos flujos internacionales
nos afectan. Fuimos viendo también cómo estos flujos internacionales ilegales nos están afectando en cuanto a la movilización de recursos en Zambia. Zambia es un país que cuenta con muchos recursos minerales a comparación de otros países. Se espera que Zambia pudiera recopilar muchos impuestos por la minería, pero debido a temas como incentivos tributarios o fiscales, no tenemos estos análisis de caso. Los incentivos se les dan básicamente por razones políticas y no debido a razones económicas. También hay un mal gestionamiento a nivel gubernamental en cuanto a la gestión de los recursos públicos. Vemos que en la parte tributaria en el sector minero también se ve afectado. Hay recursos que vienen de los recursos minerales y que en realidad no se están aprovechando. Proporciono un breve caso de estudio aquí en mis diapositivas que muestran cómo las compañías multitransnacionales en Zambia, específicamente dentro del sector minero, están aprovechando este vacío en las políticas tributarias, en las políticas fiscales en cuanto a la revisión de precios. Y en el último punto de esta diapositiva, yo lo que quiero decir es que si Zambia tuviera dinero para cerrar las brechas entre las políticas fiscales del 1998 y 2011, los ingresos fiscales hubieran aumentado a 6 millones de dólares comparados contra el 1,5 millones que pudimos recabar durante ese mismo periodo. Algunas de las soluciones o recomendaciones que pensamos se pueden implementar en diferentes sectores, algo que nos gustaría ver es que se necesita revisar los incentivos fiscales que se les dan a las corporaciones internacionales. Algo que resalta sobre Zambia es la falta de reportes. No, los gastos gubernamentales ayudan a otros participantes a ver qué es lo que han hecho, lo que han perdido o el costo de la pérdida de oportunidad por dar esos incentivos fiscales. Es importante que se den cuenta que estos impuestos no son importantes, no han sido buenos para nosotros. No ayudan a los beneficios de empleados, ni mucho menos. El hecho de que estos gastos fiscales no se abran públicamente y no sean accesibles para el público es una gran preocupación y es algo que se necesita cambiar en estas políticas nacionales de Zambia. Hay otro aspecto. En muchas de las ocasiones, las políticas fiscales no se sopesan contra el impacto social que tienen en los ciudadanos. Estamos proponiendo que se necesita hacer una evaluación sobre el impacto de estos negocios en el sector de los derechos de los menores y ver cómo estas políticas realmente afectan a los ciudadanos de Zambia y limitan los recursos de los ciudadanos. También estamos presionando para mejorar la transparencia internacional y que revisen estos flujos ilegales internacionales. Hemos llevado a cabo webinarios donde hemos estado hablando sobre algunas de estas nuevas propuestas globales para reformas globales tributarias. Por ejemplo, en el G7, nuestra postura como país africano y cómo nos afecta
afectan estas medidas. Necesitamos presionar para que las soluciones realmente sean convenientes y cumplan o satisfagan las necesidades de los países africanos. Esto es de suma importancia, especialmente en esta discusión que tiene que ver con las políticas fiscales y el impacto a los derechos humanos. Necesitamos implementar los principios guías de las Naciones Unidas sobre los menores, sobre los negocios, con un contexto específico. El impacto tributario en los derechos humanos, así como el derecho a la educación específicamente. También, a la luz de la pandemia del COVID-19, dentro de las políticas fiscales necesitamos adoptar soluciones innovadoras. Por ejemplo, una solución innovadora que ha resaltado y que se ha replicado en la academia es el tema de usar impuestos solidarios en la pandemia y un sector socioeconómico que ha sufrido mucho desde la pandemia de la COVID-19 es la educación. Hay que considerar introducir impuestos solidarios, especialmente en lo que nosotros llamamos los ganadores de la COVID-19. Las multinacionales han ganado mucho más dinero debido a esto. Al introducir este tipo de impuestos solidarios, se deberían de imponer, por ejemplo, a los ingresos específicamente para que así nos aseguremos que sean progresivos y que se aumenten en el corto tiempo. Se requiere mucho de financiamiento para la educación. Yo les agradezco mucho y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias, Evelyn, por esta presentación. Y ahora quisiera presentarles a ustedes a Yandura Chipeta, quien nos va a dar una conclusión. Yandura Chipeta es directora de Desarrollo Empresarial en ActionAid en Malawi. Es una ávida feminista, activista y futura analista de políticas. Yandura, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, María. Voy a presentar un estudio que llevamos a cabo que se llama el Bedrock de las bases de la inclusión, que habla sobre la importancia del sector educativo para seguir avanzando. Los presentadores que me precedieron han hablado mucho sobre cómo financiar los servicios públicos. Es muy importante para proporcionar servicios públicos. Esto se tiene que hacer a través de una tributación progresiva. Perdónenme, pero María, muchísimas gracias. ¿Ya pueden ver la presentación? ¿Pueden ver todo, las diapositivas? Yo creo que las notas van a ir surgiendo también. ¿Quieres que te lo presente así o nada más quieres ver la diapositiva? No, nada más la diapositiva. Solamente podemos ver la diapositiva. No sé si en la siguiente diapositiva sea diferente, pero aquí nada más podemos ver la filmina. Déjenme cambiarle aquí algo. Muy bien. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Yo puse a propósito esta foto para recordarnos por qué estamos aquí. Estamos aquí por los niños que están en la escuela, que son el futuro de los países, de las naciones. Y mi trabajo es asegurarnos que ellos reciban los mejores servicios, la mejor calidad en la educación que puedan recibir nuestros ciudadanos. Este estudio se llevó a cabo en diferentes países.
Malawi, Tanzania y Mozambique. Y se enfocaron en los reportes de Malawi. Están sustentados en las ODS, en la ODS número 4. Habla sobre cómo Malawi ha ido implementando estos principios para tener una educación pública sostenible y de buena calidad. Esta fue la primera revisión. Hicimos una lectura de documentos gubernamentales, de diferentes documentos sobre estrategias educativas, y este estudio incluye un componente cualitativo. Se llevaron a cabo entrevistas 1 a 1 con personas clave. Como María. En esta imagen estamos resaltando un aula cuando se está llevando a cabo una clase en Jitipa, que es uno de los distritos más remotos en Malawi, que está muy cerca de Tanzania, en Zambia. Está en la parte central del país. Y con relación a los hallazgos clave de este estudio, nosotros encontramos que a pesar de que Malawi cuenta con 612 niños con discapacidad y que se supone que tienen que estar en la escuela, pero solamente en las inscripciones se demuestra que el 7% de niños que tienen una discapacidad están en la escuela. O sea, las escuelas solamente pueden captar al 30% de estos niños. Y a pesar del hecho de que se han hecho muchos compromisos a nivel global y nacional utilizando políticas, compromisos internacionales, la implementación de la educación incluyente en el país sigue siendo un reto. Malawi sí da educación, incluye la educación y cuenta con escuelas para necesidades especiales y con recursos para dar herramientas especiales para los niños y que puedan aprender. En el 2017, de las 140 escuelas primarias y las centros de recursos de secundaria, que eran 37, pudimos ver que estos centros de recursos solamente representan educación para 1,039 niños. Esto muestra la falta de recursos y la falta de infraestructura y de material educativo que se necesita. Estos centros de recursos no cuentan con suficientes recursos, que resulta en una experiencia de educación y de aprendizaje de baja calidad. Los niños también tienen algunas discapacidades, y esta falta de capacidad de dar educación incluyente hace que Malawi sea uno de los países con menos educación inclusive y que se le dificulte mucho este ámbito. Así que tenemos que trabajar más en que los estudiantes reciban servicios adecuados. También es necesario equipar a las escuelas. La infraestructura escolar prácticamente es inadecuada, es inaccesible. Estos son algunos de los desafíos más importantes. Malawi, como país, ha recomendado que se cambie la proporción de 6 a 1. O sea, tenemos a un maestro para 6 estudiantes, pero ese no es el caso. Tenemos
82,461 maestros es lo que necesitamos para poder cumplir con esa proporción recomendada. Así que actualmente con la proporción que se tiene de 6-1, es muy difícil que un maestro pueda dar clases. En este tipo de aulas, es difícil que un maestro pueda dar una clase con un aprendizaje incluyente. También vemos que la capacitación para la fuerza de trabajo tiene sus limitaciones. Los programas de capacitación de Malawi se revisaron en el 2007 y desde entonces hasta la fecha ya no ha habido otra revisión. Si consideramos los cambios contextuales a nivel global y local, necesitamos adaptar este programa de capacitación de acuerdo a los cambios actuales, pero esto no es posible si el gobierno no cuenta con finanzas adecuadas. Necesitamos contar con una currícula que incluya todos los cambios actuales. A pesar de que el gobierno se concentra en este aspecto, hay maestros que se gradúan anualmente y que se especializan en educación incluyente, reciben su diploma y se mandan a diferentes zonas. Un maestro tiene que asistir a varias escuelas para garantizar que realmente están dando educación incluyente y que sí se está dando un aprendizaje incluyente, lo cual es muy difícil. Un solo maestro no puede hacer este acercamiento a estos aprendices que lo requieren tanto. Vemos que el gobierno ha estado incluyendo algunos lineamientos para incluir capacitación incluyente, pero estos módulos son limitados. El análisis del presupuesto anual del 2018 demuestra que no se asignaron recursos para la educación continua de los maestros, que es clave para tener una educación incluyente. Con relación al financiamiento, se ha estimado que en el periodo 2016-2017 del presupuesto nacional, solamente 100 millones de dólares se asignaron para la educación incluyente, que en este caso se enfoca en la educación de necesidades especiales, que representa solamente un 3%. Esta es una tendencia que vemos constantemente a lo largo de estos países. Las asignaciones no van aumentando. Hemos visto que los gobiernos se comprometen en papel para financiar la educación en su Estrategia Nacional para Educación Incluyente, pero esto no se traduce en asignaciones concretas. El modelo de costeo para la educación incluyente tiene muchas cosas por mejorar todavía. Vemos que el reclutamiento para los maestros es algo que se necesita para que Malawi pueda dar una educación de calidad e incluyente. Hemos visto que el gobierno planea capacitar a 30,000 o a 35,000 maestros, lo cual es muy bueno, pero el presupuesto asignado para esta capacitación nos hace cuestionar la calidad, ya que estamos hablando que cuesta $10 por maestro y es imposible lograr algo con esta cantidad. O sea, el gobierno sí va a capacitar a maestros, pero no a los 35,000 que se ha comprometido. Es importante
asegurar la equidad, la inclusión y promover el acceso. Sin embargo, los recursos son insuficientes para poder dar una educación incluyente y los recursos solo se lograrán con una tributación progresiva. También hemos visto cada año que Malawi sigue asignando una buena proporción de su presupuesto y del PIB al sector de educación. Sin embargo, los recursos siguen siendo insuficientes al ver las necesidades que se tienen en este sector. En el presupuesto 2019-2020, Malawi asignó 23.5% del presupuesto al sector educativo, que representa el 6.3% del PIB. Y el presupuesto nacional del 2020 es más o menos del 22%. Sigue aumentando, pero los recursos las necesidades son todavía mayores. Lo que nos hemos dado cuenta es que hay una recabación insuficiente de impuestos para poder tener una educación incluyente. De los estudios que hemos hecho, nos hemos dado que hay incentivos fiscales que son dañinos, que se les dan a las grandes corporaciones, y estos acuerdos de tributación doble con los países desarrollados también son todo un riesgo para los ingresos que pueda generar el país. Los flujos financieros ilegales también contribuyen a esta pérdida en las ganancias. Hemos hecho recomendaciones al gobierno para que inicie algunas reformas y entonces puedan presionar para que nuestro PIB sea más elevado y entonces el gobierno pueda así llegar a 135 millones de dólares estimados. Solamente si el gobierno puede asignar el 20% de esta posible ingreso que se está perdiendo, pues representaría 27 millones de dólares, que daría como resultado un 12% más de maestros en las escuelas contra lo que se está dando actualmente. En esta imagen, ustedes podrán ver una situación muy normal en Malawi. Las clases se dan fuera del aula. Digamos que aquí esta es un aula. En Malawi tenemos problemas de infraestructura y cuando hay mucho sol, pues no hay aprendizaje. Tampoco cuando está lloviendo. Es peor todavía. Así que esta educación incluyente no se da. Por eso seguimos hablando sobre la necesidad de tener una tributación progresiva por todos estos retos que tenemos en el sector educativo. Si vemos la agenda de las Naciones Unidas y el ODS número 4, la meta es llegar a un presupuesto del 20%, pero con la COVID-19 se empeoró la situación, ya que nuestras escuelas estaban muy congestionadas, pero los gobiernos tenían que volver a pensar en términos de asignar el presupuesto en estas áreas potenciales en donde hay pérdida de ingreso en el país. Una de las áreas con relación al estudio que hicimos y que estamos pidiéndole al gobierno de Malawi y a los gobiernos de África es que inviertan en educación y que hagan sus reformas para poder dar una educación pública de calidad para todos los niños, incluyendo niños con discapacidad. Y esto solo se logrará aumentando el tamaño del presupuesto fiscal con una política tributaria
progresiva, gastando por lo menos 20% del presupuesto y 6% del PIB solo en educación. Ir más allá del mínimo, eso es lo que nos ayudará para que los gobiernos puedan mejorar la calidad en la educación pública que se dé. Los gobiernos deben de reconocer las cantidades que se pierden cada año. También vemos que los gobiernos prestan mucho más. Malawi, por ejemplo, solamente en este año ha visto un gran incremento en las muertes y el presupuesto nacional, vemos que están asignando el 24% del presupuesto a pagos que se pudieron haber utilizado para el sector educativo. Si el gobierno hubiera generado el ingreso que se está perdiendo como resultado de las pérdidas fiscales y estos incentivos fiscales, no tendríamos que estar pidiendo prestado porque estaríamos generando suficientes recursos para que el gobierno diera una educación de calidad. Le estamos pidiendo a los gobiernos que los fondos que se asignen a la educación sean oportunos y se focalicen en las áreas que realmente lo necesitan. Aquí en esta diapositiva estamos viendo a los niños en las escuelas en uno de los distritos remotos en Malawi. Neno, son niños felices que tienen esperanzas para el futuro. Piensan que el gobierno puede proporcionarles educación de calidad para que ellos puedan convertirse en los líderes del mañana. Yo quiero dejarlos con una cita que la dijo Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que uno puede usar para cambiar al mundo. La educación cambia a las personas y las personas cambian al mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Endura. Es una presentación excelente la que nos has dado y ahora quisiera invitar a todos los moderados para que prendan su cámara y comenzaremos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Puedo ver una pregunta aquí? Que pregunta qué es lo que pueden hacer los gobiernos en cuanto a la tributación para minimizar la brecha en la educación que se ha exacerbado después de la pandemia. ¿Quién quisiera responder esta pregunta, por favor? ¿Quién va a iniciar? En el orden en el que fueron las presentaciones, vamos con Denis. Sí, claro. Para reiterarles que por supuesto es importante hacer crecer el tamaño del presupuesto y asignar financiamiento adecuado a servicios públicos. En este caso de donde yo vengo, en el sector educativo. Es una cuestión, lo primero y más importante, del tamaño global del presupuesto y su asignación a la educación. Si tenemos dinero en educación, la siguiente pregunta ahora sería, ¿cómo se asignará el dinero a los ministerios? Y dentro del mismo ministerio, ¿cómo se va a asignar, a etiquetar ese presupuesto para abordar asuntos como de género? Hay varias cosas que se pueden hacer a ese nivel. Primero, es importante que demos programas de una segunda oportunidad para niñas que se dieron de baja de la escuela por embarazo, por matrimonio. Y bueno, regresando a la escuela, estos programas absolutamente son esenciales. Si quiere decir asignar el dinero específicamente a ese problema. Y luego, por supuesto, es importante asegurar reclutamiento, en primer lugar capacitación y luego reclutamiento para los maestros en las escuelas. En muchas escuelas africanas, por ejemplo, van a ver que hay menos mujeres maestras que en áreas rurales, a que si se van a niveles de escuela secundaria, la situación es incluso peor. Se debe también a factores ambientales, falta de vivienda, falta de transporte, falta de electricidad, que son factores que tienden a impactar a las mujeres. Por supuesto que también a los hombres,
pero instalaciones sanitarias también. Es importante entonces que los gobiernos se aseguren que tengamos suficientes mujeres maestras, que sean también un papel a seguir, que representen un modelo para las niñas, para que se logre la educación. Necesitan tener estos patrones que seguir. Pero también las niñas tienen necesidades únicas que solamente las mujeres pueden abordar, aunque los hombres pueden ayudar. Se requieren mujeres. Y tercero, es importante asegurar también que tengamos mujeres suficientes para que sean promovidas, ascendidas en sus puestos y cerrar la brecha de género y el tope que hay para el género, asignación de género. Si dicen, pues parece que es directo el hecho de que las mujeres, digamos, para educación primaria, más del 90% de los maestros son mujeres. Pero cuando ya se va uno a educación secundaria y especializada, universitaria, ya no. Esta educación terciaria es de un nivel un poco más alto que la educación primaria, de tal manera que la mayoría que están en los sectores más bajos de la educación, como son mujeres, se les paga menos. Si entonces nos aseguramos que el sistema educativo sea equitativo a todos los niveles, nos va a ayudar a cerrar esta brecha en la paga de acuerdo al género. Gracias, Denis. Evelyn. Everlyn, ¿quieres tomar la palabra? Sí, gracias, María. Gracias, Denis, por los comentarios. Pues es sobre los comentarios ya mencionados. Yo creo que si los países tienen un presupuesto con respecto o que concientice sobre el género, Denis ya mencionó algo muy importante, un método que se puede usar, que es asignar los impuestos particularmente para programas que respondan a cuestiones de género en el sector educativo. Sí, es muy importante, particularmente en el tiempo de la epidemia COVID-19 en Kenia, mi país, hemos visto tasas muy altas de niñas que se salen de la escuela por embarazos. Bueno, en muchos de estos casos hay embarazo también debido a asaltos sexuales. Así es que el sector educativo debe dar programas que respondan a cuestiones de género y que respondan a las necesidades de estas niñas. Y de ser necesario, habrá que adoptar mecanismos adoptados o adaptados más bien para la asignación de los fondos específicos para estos propósitos. Muchas gracias, Everlyn. Vamos a preguntarle a Yandura si quiere participar también. Sí, claro, ya se ha dicho mucho. Los dos panelistas anteriores lo han hecho, pero quisiera enfatizar nada más el hecho de que aparte de problemas de tributación y revisión de leyes fiscales y DTAs para que los gobiernos puedan generar lo que se necesita para poder dar servicios públicos, se requiere la promulgación de leyes y formulación de políticas para asegurar una igualdad de la agenda y mujeres en parlamento, a través de que sean costeados para que el ingreso generado pueda utilizarse en programas que van a reforzar la igualdad de la agenda en el sector de mujeres, pero en las escuelas, para que el blanco sean las niñas, ese que sea el objetivo, para dar respuestas, para empoderar, para asegurar que la agenda se relacione a estos temas para que los que aprendan los estudiantes y las mujeres en las comunidades sepan que también sean capaces de llegar a la excelencia y que contribuyan también al desarrollo económico en sus comunidades. A la luz de COVID, lo que es claro es la inversión necesaria en el sector sanitario para asegurarnos que la carga de este modelo no recaiga en los ciudadanos, sino en las instituciones sanitarias,
un apoyo que es lo que se necesita dentro de las instalaciones sanitarias. Muchas gracias. Gracias, Yandura. Y como moderadora haré uso de mi privilegio para también tratar de responder estas preguntas. Me parece que es importante, como se dijo antes, ver el gasto y los ingresos. Los ingresos, sabemos que los impuestos están teniendo un sesgo de impuesto. Si no hay suficiente que se pueda recolectar a través de los impuestos, no habrá suficiente para gastar en servicios públicos. La manera en que el sistema fiscal funciona tiene un efecto en mujeres y particularmente en sectores pobres de la sociedad. Se requiere este tipo de tributación progresiva para los que tengan intereses. Compañías multinacionales, ya hemos hablado de abuso fiscal y de evitar impuestos. El no tener suficientes recursos para servicios públicos no es únicamente educación, sino tener dinero suficiente para pagar servicios de salud, para cuidados, porque decimos que cuando estos servicios no son buenos y no son gratuitos, los hogares tienen que hacer la decisión de priorizar a ciertas personas en su familia. Si la educación no es gratis, que no es el caso en ninguno de los países de los que estamos hablando, excluyen los sectores más pobres de la sociedad. Tienden a incluir al primogénito varón para que reciba el privilegio. A lo mejor en algunas familias hay quienes serán la segunda opción. Son servicios que tienen que estar disponibles, cercanos, para que no dependan del transporte. Cosas que impliquen que cuestan dinero y que los van a alejar de la posibilidad. Hay que darles acceso a la educación para que las niñas no se dediquen nada más a cuidar los parientes o los hermanitos. Todas estas cosas son muy importantes. Hay muchas niñas que no pueden tener educación por no tener servicios sanitarios. Cuando tienen la menstruación, deciden no ir a la escuela. Todo esto hay que tomarlo en cuenta cuando hacemos el presupuesto, cuando hacemos reformas fiscales. Tienen verdaderas consecuencias. Y ya para concluir, quiero decir que en este panel se trae gran coordinación sobre lo que podemos ganar al ver todos estos tratados fiscales en para servicios públicos, particularmente educación. Es no nada más abstracto, sino el dominio técnico. Podemos hacer estas cuestiones fiscales con respecto a la educación que sean muy útiles. Al llegar al financiamiento de la educación, la gente en educación durante demasiado tiempo ha tenido que ver la narrativa y conformarse con que no hay suficiente dinero, que es lo que les dicen. Es demasiado caro, pero no lo es, porque grandes cantidades de dinero se dan y se van a otros lados, no usados para los servicios públicos que tanto necesitamos. Déjenme agradecerles a los panelistas y a todos por su atención. Y ojalá que disfrutan este último día de nuestra conferencia de la Red de Justicia Fiscal. Muchísimas gracias por habernos dado esta plataforma.